Hola a todos, bienvenidos. Tema: caída libre. Objetivos: reconocer el movimiento de caída libre y lanzamiento vertical hacia arriba, mostrar las ecuaciones de movimiento y conocer la representación gráfica de ambos movimientos. Vamos a iniciar con caída libre. ¿Qué es la caída libre? Es un caso particular de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Recuerden que la sesión anterior se habló del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Listo? Entonces, la velocidad inicial para este caso siempre van a ser 0 metros por segundo. Y pues la aceleración, ¿cuál va a ser? La de la gravedad. ¿Cuánto vale la gravedad? Recordemos, vale 9,8 metros por segundo cuadrado o sobre segundo cuadrado. Imaginemos que vamos a dejar caer un objeto, una piedra, digamos, desde la mesa en la que nos encontramos en este momento. Entonces, recordemos que no es lanzarla, simplemente es dejarla caer. Entonces, como estamos dejando caer, pues suponemos que esa velocidad inicial, ¿cuál es? Pues 0. ¿Y qué va a pasar con esa piedra o con ese objeto? Que va a empezar a ganar velocidad a medida que va cayendo. ¿Por qué? Pues porque se está acelerando. ¿Y eso a qué se debe? Gracias a la gravedad. Recordemos algo que es sumamente importante y es que esa aceleración siempre va a valer 9,8 metros por segundo cuadrado. Ahora, recordemos un dato curioso y pues cuenta la leyenda, porque pues no se sabe a ciencia cierta si esto sucedió o no, pero que cuenta que Galileo Galilei se subió a la Torre de Pisa, acá, como estamos viendo, para lanzar dos objetos, uno pesado y otro ligero, con el fin de demostrar que llegaban al suelo pues a la misma vez. Bien, entonces, sea leyenda o no, lo que sí sabemos es que dos objetos de distinta masa caerán al mismo tiempo siempre y cuando no tengamos la resistencia del aire y suponiendo que la aceleración de la gravedad siempre va a valer pues el mismo valor, en este caso 9,8. Entonces, las ecuaciones del movimiento de caída libre, así como tenemos unas ecuaciones para el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, también pues acá tenemos estas ecuaciones, pero recordemos algo importante que lo acabo de mencionar y es, al despreciar la resistencia del aire y suponiendo que la aceleración de la gravedad no varía con la altitud, el movimiento de un cuerpo en caída libre se presenta bajo la condición de la aceleración constante, que ya lo hemos repetido, vale 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces tenemos esta primera ecuación que se les hará conocida, ¿cierto? Entonces velocidad es igual a, en este caso esta B puede ser velocidad final, o sea, representa velocidad final. Cuando no le ponemos nada de subíndice, ya sabemos que es final, ¿vale? Entonces, velocidad final es igual a la velocidad inicial, miren, más la gravedad. Recuerden que antes era la aceleración. Bueno, como ya sabemos que es una caída libre, es decir, va en el eje Y, ¿cierto? Entonces, gravedad multiplicada por el tiempo. Ahora tenemos una segunda ecuación donde nos dice Y. Ahora ustedes dirán, ¿por qué Y? Imaginemos aquí este movimiento que estamos viendo, esta caída libre. Miren, este personaje está dejando caer un objeto, ¿cierto? ¿En qué eje se está moviendo ese objeto? Entonces imaginemos que acá tenemos un plano cartesiano, ¿sí? Entonces esto es Y y esto es X. X y Y. Entonces, ¿sí ven el movimiento en qué eje se estaría dando? Pues en el eje Y, ¿cierto? Por eso, entonces acá tenemos que Y, que vendría siendo la altura, lo que baja en este caso ese objeto, igual a la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, más la altura, podríamos decirlo así, inicial o posición inicial. ¿Listo? Entonces, por favor, estas dos ecuaciones necesito que las tengan ahí muy en cuenta, cópienlas y ténganlas ahí presentes. Entonces, para hacer más claras estas ecuaciones y el movimiento de caída libre, vamos a ver un primer ejemplo. Dice, un objeto se deja caer desde una altura de 5 metros, determinar. Entonces, ojo que es importante estas palabras que dice acá, se deja caer. Inmediatamente cuando vemos que dice se deja caer, ya entendemos que es un movimiento en caída libre. ¿Listo? Entonces nos piden determinar A, las ecuaciones de movimiento, B, el tiempo que tarda en caer el objeto y C, la velocidad antes de tocar el suelo. Entonces arranquemos con las ecuaciones de movimiento. Pues como ya sabemos, estas son las ecuaciones de movimiento. Las voy a poner acá, las que vimos en la anterior diapositiva. ¿Listo? Estas que están acá. Entonces,
como lo primero que nos piden son las ecuaciones de movimiento, entonces pues estas son las ecuaciones de movimiento, simplemente las vamos a escribir. Miren acá, escribieron velocidad y posición, que son esta primera ecuación, mirenla acá, y esta segunda ecuación, mirenla acá. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues simplemente reemplazaron los valores que conocemos, ¿vale? Entonces, ¿qué valores tenemos o el ejercicio qué información nos está dando? Solamente nos dice que se deja caer desde una altura de 5 metros. Por lo tanto, podemos decir que si miramos esta ecuación, entonces la velocidad final es igual a la velocidad inicial, pero como se deja caer, esa velocidad inicial, ¿a cuánto equivale? A 0, o sea que esto se va y esto se cancela, digámoslo así, y se convierte en un 0. ¿Por qué? Porque como vuelvo y les digo, se está dejando caer, y cuando se deja caer un objeto no se le está imprimiendo ninguna velocidad ni nada, ¿listo? Entonces 0. Por lo tanto, nos queda que velocidad final es igual a g por t. ¿Y g cuánto vale? Miren acá lo interesante. Dice menos 9,8 metros por segundo cuadrado. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y de dónde salió el menos? Recordemos que estamos hablando del plano cartesiano. Entonces imaginemos acá, miren el objeto que se está dejando caer. Y nuevamente voy a dibujar acá mi plano cartesiano, donde esto es y y esto es x. Bueno, bien hechecito, ¿no? Entonces, como se está dejando caer, ¿hacia dónde va? Pues hacia abajo, es decir, hacia los negativos de las y, ¿cierto? Esto es positivo y esto es negativo. Por lo tanto, la gravedad en ese caso, como ese es nuestro marco de referencia, este que acabo de dibujar acá, la gravedad, ¿cómo será? Negativa. Por eso este menos, ¿listo? Multiplicado por el tiempo. Esa sería la ecuación. No nos están pidiendo nada más. Por lo tanto, pues esta es la respuesta. Esta es la ecuación. ¿Listo? Nos están pidiendo simplemente la ecuación. Muy bien. Ahora nos dice la otra ecuación, la posición. Entonces, nuevamente, miren, se copió la ecuación igualita y se reemplazaron valores. Entonces, miren acá, ¿qué pasó con la velocidad inicial? Ya lo habíamos dicho, velocidad inicial como se deja caer es igual a 0, entonces se cancela, más un medio, bueno, entonces este no aparece acá abajo, ¿listo? Luego dice, más un medio de gt cuadrado, entonces miren, un medio de g, pero ya sabemos que g vale 9,8 y recuerden el signo menos porque va hacia abajo, entonces menos 9,8 metros por segundo cuadrado multiplicado por el tiempo al cuadrado, más y inicial. Bueno, acá no lo escribimos, vamos a ponerlo por acá, más y inicial. Ok. Entonces, esto es igual a, hacen la división, entonces menos 9,8 metros por segundo cuadrado dividido 2, pues da menos 4,9 metros por segundo cuadrado, multiplicado por el tiempo al cuadrado más el y inicial. Entonces, en este caso, pues sería la altura inicial, porque acá nos dice, un objeto se deja caer desde una altura de 5 metros. Mírenlo, estaba elevado 5 metros, por lo tanto, escribimos los 5 metros. Y esta sería la ecuación para la posición, todo esto que está acá. ¿Listo? Como eso era lo único que nos pedía el punto A, pues hasta ahí queda. ¿Listo? Muy bien, vamos con la segunda pregunta. Entonces dice, el tiempo que tarda en caer el objeto. ¿Cuál de estas dos ecuaciones nos va a servir? ¿La primera o la segunda? En este caso vemos que la segunda, es decir, esta que hemos hallado acá. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, en este caso tenemos dos incógnitas, ¿vale? La velocidad y el tiempo. En este caso solo tenemos el tiempo. Por lo tanto, tomaremos esta ecuación. Muy bien, entonces la escribimos nuevamente, y igual a lo que ya teníamos, menos 4,9 metros por segundo cuadrado multiplicado por el tiempo al cuadrado más 5 metros. Entonces, miremos entonces quién sería y. Pues y vendría siendo esa posición final en el eje y. Pero como está cayendo, ¿cierto? Va a llegar al piso, esa posición inicial, pues ¿cuánto vale en el piso? Pues 0, es decir, no tiene altura, por lo tanto esto es 0. Entonces, ¿qué hacemos acá? Este que está sumando lo pasamos a restar, miren acá, y nos queda que menos 5 metros es igual a, bajamos esto igualito, menos 4,9 metros por segundo cuadrado multiplicado por t cuadrado. Bien, entonces ahora sí podemos despejar t cuadrado. Entonces este menos 4,9 metros por segundo cuadrado que está multiplicando lo pasamos a dividir. Por lo tanto nos quedará menos 5 metros dividido menos 4,9 metros por segundo cuadrado. Entonces tomamos la calculadora, hacemos la división. Recordemos que menos por menos más. Y eso nos da 1,02
infinito, un número decimal infinito. Entonces voy a escribirlo por acá. Eso sería la división igual a t cuadrado. Me quedan en segundos cuadrados. Miren acá segundos cuadrados porque metro con metro se canceló. ¿Listo? Ahora, ¿qué me haría falta para resolver esta ecuación? Muy bien, sacar raíz cuadrada a ambos lados. Entonces, al sacar la raíz cuadrada de este número 1,02, nos da como resultado 1,0. Y la respuesta está acá, mírenla acá. Entonces, tiempo es igual a 1,0 segundos. Pueden, por favor, verificarlo en su calculadora. Entonces, el tiempo que el objeto tarda en caer es de 1 segundo. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. La C, la velocidad inmediata antes de caer. Entonces, lo calculamos mediante la ecuación, ya les muestro. La primera ecuación esta, ¿se acuerdan? Mírenla acá, que ya le hemos reemplazado los valores. Entonces vamos a tomar esta misma ecuación y la escribimos al otro lado. Entonces, mírenla acá. Lo que hacemos simplemente es reemplazar los valores. ¿Qué nos hacía falta? ¿Se acuerdan que les había dicho que el tiempo? Y ya lo hallamos en el anterior punto, que fue 1 segundo, ¿cierto? Entonces simplemente reemplazamos 9,8 multiplicado por 1 segundo. Eso nos da menos 9,8 metros por segundo, porque se cancela 1 segundo de estos con el segundo de acá, ¿listo? Y nos quedan unidades de velocidad. Ahora, es coincidencia, porque pues acá el tiempo dio 1 segundo, que nos haya dado justo la velocidad parecido al valor que tiene la aceleración, ¿no? Entonces, ojo con eso, no es que siempre va a dar eso. Bien, entonces la velocidad es igual a menos 9,8 metros por segundo, ¿listo? Entonces, ojo aquí, la velocidad inmediatamente antes de caer, o sea, justo antesito de tocar el suelo, es 9,8 metros por segundo hacia abajo. Por eso es que vemos que tiene el signo negativo, ¿vale? No es que la velocidad sea negativo para otra cosa, sino recordemos el marco de referencia que hemos tomado, hacia abajo siempre negativo. Muy bien, veamos un segundo ejemplo y dice, una persona arroja una pelota hacia arriba con una velocidad inicial de 15 metros por segundo. Determinar A, las ecuaciones de movimiento, B, el tiempo en el que el objeto alcanza el punto más alto de la trayectoria, C, la altura máxima y D, las gráficas, posición versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo. Entonces es importante acá leer muy bien el ejercicio. Si se dan cuenta dice que arroja una pelota hacia arriba, como podemos ver aquí el niño que está jugando. Estamos claros que hasta el momento hemos visto era la caída de un objeto, pero en este caso, ¿qué es lo que sucede? Que van a pasar dos cosas. El elemento, el objeto, lo que sea que se esté lanzando, va a subir hasta cierto punto y luego va a descender, ¿cierto? O sea, como que van a hacer la unión de esos dos movimientos, el de subida y el de bajada, hasta que luego lo toma nuevamente en sus manos. Entonces recordemos, sube, 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 hasta que llega a un punto donde para, es decir, su velocidad en el punto más alto, ¿cuánto valdría? 0, ¿cierto? Entonces sube, luego vuelve y baja. Entonces vamos a mirar las ecuaciones de movimiento. Bueno, para este tipo de ejercicios donde se lanza hacia arriba el objeto, nos van a servir también esas dos ecuaciones que ya mencioné al principio. Las voy a escribir acá nuevamente. ¿Listo? Mírenlas acá. Entonces, lo mismo, como nos piden las ecuaciones de movimiento, ponemos estas dos. La primera que es para la velocidad, mírenla acá, y la segunda que es para la posición, mírenla acá. ¿Listo? Entonces, en este caso, se escribe velocidad igual a la velocidad inicial. Entonces, si se dan cuenta, en este caso sí había velocidad inicial, ¿cierto? Porque no se está dejando caer. Miren, acá mismo lo dice, velocidad inicial de 15 metros por segundo, sino que se está lanzando hacia arriba, como lo indica la figura. Entonces, la velocidad inicial en este caso no es 0, sino 15 metros por segundo, más la gravedad, y recordemos que la gravedad siempre va a apuntar hacia abajo, esa siempre va a ser con signo negativo, menos 9,8 metros por segundo cuadrado. O sea, no importa que yo lance un objeto hacia arriba, no quiere decir que la gravedad entonces va a apuntar hacia arriba, no, la gravedad siempre estará alando los cuerpos hacia el centro de la Tierra, o sea, la gravedad siempre será una aceleración negativa. Listo, multiplicada por el tiempo, y esa es la ecuación, ¿listo? Muy bien, ahora la posición. La posición escribimos la misma ecuación, a diferencia que, bueno, ya les digo por qué no está acá el más y sub 0. Entonces, y final, perdón, es igual a la velocidad inicial, nuevamente, como si hay, entonces la escribimos, 15 metros por segundo, multiplicado por el tiempo, más un medio de g. G ya sabemos que vale menos 9,8 metros por segundo cuadrado,
multiplicado por el tiempo al cuadrado. Entonces, como no conocemos el tiempo, pues tampoco lo escribimos, sino que queda ahí expresado. Ahora, la posición inicial en el eje Y, pues digamos que aquí, justo en este punto, cuando va el niño a lanzar la pelota hacia arriba, pues es el punto 0, ¿cierto? Por lo tanto, pues no tendrá una posición inicial en Y, es decir, no tendrá una altura, ¿vale? Entonces, hasta ahora este vendría siendo 0, por lo tanto, no aparece acá, ¿listo? Y esa sería la ecuación de la posición. Vamos al siguiente punto B, el tiempo en el cual el objeto alcanza el punto más alto de la trayectoria. En este caso vamos a usar la ecuación de la velocidad, que sería esta. ¿Por qué? Porque en ella podemos despejar el tiempo. Y esta velocidad la conocemos, que sería la velocidad final. Justo, miren lo que está preguntando, en el punto más alto de la trayectoria. ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué pasa con este balón cuando llega al punto más alto? ¿Cuánto va a ser su velocidad justo en ese punto más alto? 0, muy bien, porque de ahí regresa y empieza nuevamente a descender. Por lo tanto, esta ecuación es la que nos sirve. Entonces, miren, aquí la escribimos igualita tal cual la teníamos. La diferencia es que, miren, aquí ya le pusimos el 0, por lo que les acabo de explicar, y realizamos la operación. Bueno, entonces acá, este que está restando lo vamos a pasar a sumar, lo voy a escribir. Entonces, miren, nos queda de esta manera y ahora este que está multiplicando, porque estoy despejando tiempo, ¿no? Pasa a dividir, es decir, que nos queda 15 metros sobre segundo dividido 9,8 metros por segundo cuadrado. ¿Cuánto da eso? Por favor, ahí en sus calculadoras. 1,5. Muy bien, se nos cancelan metros con metros, un segundo con otro de los segundos y nos quedan en segundos. La respuesta es que el tiempo que el cuerpo, en el que el cuerpo alcanza la altura máxima es 1,5 segundos. Es decir, a eso le llamamos el tiempo de subida. Ahora el punto C nos dice la altura máxima. En ese caso, sí podemos utilizar esta ecuación. ¿Por qué? Pues porque ya conocemos el tiempo, simplemente es reemplazarlo y hallar esa altura máxima, que en este caso es Y. Entonces, miren, aquí escribimos nuevamente la ecuación y reemplazamos los valores. 15 metros por segundo multiplicado por el tiempo que acabamos de hallar, o sea, 1,5 segundos, menos un medio por 9,8 metros por segundo cuadrado multiplicado por el tiempo al cuadrado. Es decir, que nuevamente el que acabamos de hallar, ese mismo, lo escribimos. 1,5 todo al cuadrado. Y esto va en segundos, ¿no? Acá faltarían los segundos. Bueno, ahí lo escribí y hacemos la operación. Entonces recordemos las unidades. Aquí pues segundo se nos va a cancelar con segundo y aquí segundo cuadrado se nos va a cancelar con este segundo cuadrado de acá. ¿Listo? Por lo tanto nos quedan unidades de metros y se pueden operar. Entonces multiplicamos 15 por 1,5. Eso nos da 22,5. Menos un medio por 9,8 por 1,5 al cuadrado. Esta operación nos da 11,025 y hacemos la resta. Entonces, 22,5, que es lo que nos dio esto, ¿cierto? Menos 11,025. La respuesta es 11,48 metros. O sea que la altura máxima que alcanza la pelota es de ese valor. Y por último nos piden las gráficas. Entonces recordemos, para poder hacer las gráficas, pues hacemos uso también de estas ecuaciones. Miren, para la posición versus tiempo, pues utilizaremos esta ecuación. Recuerden que el tiempo está al cuadrado, por lo tanto nos va a dar una gráfica cuadrática. Muy bien. Entonces miremos acá las gráficas, ya las tenemos realizadas. Como les acabo de decir, miren, nos da efectivamente una cuadrática si reemplazamos punto a punto el tiempo hasta los 3 segundos. ¿Por qué 3 segundos? Importante, ¿no? Recuerden que en 1,5 alcanzó el valor máximo, o sea, el balón subió hasta este punto, ¿cierto? Y luego empieza el descenso, por lo tanto el tiempo de vuelo total va a ser de 3 segundos. Sube en 1,5 y baja en los otros en el siguiente 1,5, ¿vale? Por lo tanto, son 3 segundos. Listo. Y la altura máxima que alcanzó, miren, fue 11,48. Ustedes podrían hacerlo cualitativamente ubicando esos dos puntos que ya hallamos y como sabemos que es una función cuadrática, pues simplemente hacer la parábola. Pero si quieren ser muy juiciosos y poner punto a punto los valores, también pueden hacerlo, ¿listo? Ahora la gráfica de la velocidad, miren acá pues con esta ecuación, pero recordemos aquí en el primer momento escribimos es una función lineal, ¿cierto? Muy bien, y aparte tiene pendiente, miren, negativa, por lo tanto nos tiene que dar una línea en diagonal
hacia la izquierda. Y miren, efectivamente, si hacemos el punto a punto, nos da una pendiente negativa y con estos valores de acá. Y por último, la gráfica de la aceleración, miren, acá la tenemos y esa sí es la más sencilla de todas porque recuerden que la aceleración es constante y ¿cuánto vale? Menos 9,8. Entonces miren, acá está la línea roja, no sé si se alcanza a notar, pero bueno, esto es una línea y simplemente pasa el tiempo, miren, 1,5, 3 segundos y la aceleración permanece constante en menos 9,8 metros por segundo. Y esto siempre va a ser así, ¿listo? Por acá les dejo un ejemplo para que lo revisen, pónganle pause y mírenlo. Aquí les dejo otro ejemplo donde nos piden el tiempo que estuvo en el aire, es decir, el tiempo de vuelo. Por lo tanto, tomamos la ecuación número 1, mírenla acá, acá dice el procedimiento de despeje y al final, cuando haya ese tiempo, que vendría siendo el tiempo de subida, ¿recuerdan? Lo multiplico por 2 para hallar ese tiempo de vuelo. Esta V significa tiempo de vuelo o tiempo que estuvo en el aire, ¿listo? Muy bien, aquí les dejo unos ejercicios de práctica. Y eso fue todo por hoy. Chao, chao.